Él llegó suplicando que alimentara a su bebé, sin saber que era una millonaria viuda, y lo que hizo lo dejó. Por favor, no me cuelgue. Sé que no nos conocemos, pero mi bebé tiene hambre y ya no sé qué hacer. La voz de Mateo temblaba mientras sostenía el teléfono con una mano y a Isabela con la otra. Carmen miró la pantalla de su celular desde el asiento trasero de su BMW. El número desconocido la había estado llamando durante los últimos 10 minutos, justo después de que comentara en su publicación de Facebook. ¿Eres tú el que escribió sobre necesitar ayuda para alimentar a tu bebé?, preguntó Carmen, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sí, soy yo, Mateo Herrera. Vivo en el barrio Villa Hermosa. Mi hija Isabela tiene 3 meses y... Su voz se quebró. Mi esposa murió en el parto. No tengo dinero para más leche de fórmula, y ella no para de llorar. Carmen cerró los ojos. La imagen de la bebé en la publicación era idéntica a como habría sido Santiago. Su Santiago que nunca pudo conocer. Mándame tu dirección, voy para allá. ¿En serio? ¿Usted puede ayudarme? Puedo alimentar a tu hija. Llego en 1 hora. Cuando Carmen colgó, le dio la dirección a su chofer. Miró por la ventana las calles de El Poblado, su barrio de lujo, y se preguntó qué estaba haciendo. Hace 1 semana había enterrado a su hijo. Hace 3 días Eduardo la había abandonado, diciéndole que era su culpa por trabajar tanto durante el embarazo. El viaje a Villa Hermosa le tomó 40 minutos. Las casas se volvían más pequeñas, las calles más estrechas. Los niños jugaban en la calle, y las mujeres la miraban con curiosidad desde sus ventanas. Cuando llegó al apartamento del 2.º piso, Mateo ya la esperaba en la puerta. Era joven, tal vez de su edad, con overol de mecánico y las manos manchadas de grasa. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. ¿Usted es Carmen?, preguntó inseguro. Sí. ¿Dónde está la bebé? Mateo la guió hasta una sala pequeña pero limpia. Isabela estaba en un Moisés, llorando con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. Carmen se acercó y la tomó en brazos. «Hola, pequeña», susurró. Isabela era diminuta, claramente prematura. Tenía los ojos azules de su padre y unos pocos cabellos rubios. Carmen sintió cómo su cuerpo respondía de inmediato al llanto de la bebé. «¿Tienes algún lugar privado donde pueda alimentarla?», preguntó Carmen. Mateo la llevó a su habitación. Era simple pero ordenada, con una cama matrimonial y fotos de una mujer embarazada en las paredes. «Esa era Lucía, mi esposa», dijo Mateo al notar su mirada. «Murió por complicaciones en el parto. Isabela nació de 7 meses. Carmen asintió y se sentó en la cama. Con movimientos naturales, acomodó a Isabela y comenzó a alimentarla. La bebé se calmó inmediatamente, agarrándose con desesperación. Tenía mucha hambre, comentó Carmen sintiendo una mezcla de dolor y alivio. «No he podido comprar leche en 2 días. Vendí mi celular y mi televisor, pero no me alcanzó para más». Mateo se sentó en una silla al lado de la cama. «¿Por qué me está ayudando?» «No la conozco». Carmen miró a Isabela, que ahora comía tranquila, y sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Porque perdí a mi hijo hace 1 semana», dijo sin levantar la vista. Se parecía tanto a ella. Mateo se quedó callado. El aire en la habitación se volvió pesado. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «No sabía que usted también...» «Nadie lo sabe. Bueno, nadie que me importe». Carmen limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. «Mi esposo me culpó y se fue. Dice que trabajé mucho durante el embarazo y que por eso Santiago murió». «¿Santiago?». Así iba a llamarse. Santiago Mendoza. Isabela había terminado de comer y ahora dormía en los brazos de Carmen. Las 2 mujeres se veían en paz, como si fueran madre e hija de verdad. «Yo también me siento culpable», confesó Mateo. «Lucía quería que fuéramos al hospital privado, pero no teníamos seguro. Fuimos al público y ahí todo salió mal». Carmen lo miró por primera vez desde que había empezado a alimentar a Isabela. Vio en sus ojos el mismo dolor que ella cargaba. «La culpa no nos va a traer de vuelta a los que perdimos», dijo suavemente. «Pero tal vez podamos salvar a esta pequeña». «¿Usted vendría mañana?», preguntó Mateo con esperanza. «Yo puedo pagar algo, no mucho, pero...» «No quiero tu dinero».
Carmen se levantó y le entregó a Isabela. Vendré mañana a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, todos los días hasta que ya no me necesites. Mateo recibió a su hija, que ahora dormía tranquila. ¿Por qué haría eso por nosotros? Ni siquiera nos conoce. Carmen recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Porque ustedes me necesitan, y yo los necesito a ustedes. Creo que es lo único que tiene sentido ahora mismo. Cuando llegó a su carro, Carmen miró hacia arriba y vio a Mateo en la ventana cargando a Isabela. Por primera vez en una semana, sintió que tenía una razón para levantarse al día siguiente. No sabía que ese momento cambiaría su vida para siempre. Buenos días. Carmen tocó la puerta exactamente a las 8 de la mañana. Mateo abrió con Isabela en brazos. La bebé lloraba y él se veía agotado. Gracias por venir. No durmió nada en toda la noche. Carmen entró y tomó a Isabela sin decir palabra. En 5 minutos, la casa volvió a estar en silencio. ¿Cómo le hace?, preguntó Mateo, admirado. Yo llevo 3 semanas sin dormir más de 2 horas seguidas. Los bebés sienten cuando uno está nervioso. Carmen se acomodó en el sofá. Usted está muy tenso. Es que no sé si estoy haciendo las cosas bien. Lucía leía libros sobre bebés. Yo solo sé de carros. Carmen observó el apartamento mientras Isabela comía. Era pequeño, pero limpio. En la mesita había facturas sin pagar y en la cocina, una lata de café casi vacía. ¿Trabajas cerca de aquí?, preguntó. En el taller de don Roberto, a 6 cuadras. Gano el mínimo, pero es trabajo honesto. ¿Y tu familia? Mateo se sentó en el suelo, recargándose contra la pared. Mis papás murieron cuando yo tenía 18. Lucía era hija única, y sus papás viven en Cartagena, pero no tenemos dinero para llamarlos. Ni siquiera saben que Isabela nació. Carmen sintió una punzada en el pecho. Ella tenía todo el dinero del mundo, pero nadie que realmente la quisiera. ¿Y usted?, preguntó Mateo. ¿Su familia sabe lo de Santiago? Mi mamá murió cuando yo era adolescente. Mi papá, Carmen hizo una pausa. Digamos que él solo se acuerda de mí cuando necesita dinero para sus deudas de juego. ¿A qué se dedica? Tengo restaurantes, 5 en la ciudad. Mateo la miró sorprendido. ¿Es usted la dueña? Los construí desde cero. Empecé lavando platos cuando tenía 15 años. Isabela terminó de comer y Carmen la puso en su hombro para que sacara los gases. El movimiento era tan natural que parecía haber nacido para ser madre. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Mateo después de un rato. Dígame, ¿por qué se casó con alguien que la culpa de lo que pasó? Carmen suspiró. Eduardo era lo que se suponía que debía querer. Exitoso, de buena familia, con contactos importantes. Me ayudó a hacer crecer el negocio. ¿Pero lo amaba? Pensé que sí, pero cuando Santiago murió, en lugar de abrazarme, me gritó. Me dijo que las mujeres como yo no deberían ser madres. ¿Mujeres como usted? Ambiciosas, trabajadoras, independientes. Mateo se levantó y fue a la cocina. ¿Quiere un café? No es muy bueno, pero está caliente. Sí, gracias. Cuando regresó con 2 tazas, Isabela ya dormía en los brazos de Carmen. ¿Sabe qué me parece raro?, dijo Mateo. ¿Qué? Que usted tenga tanto dinero y esté aquí, en mi casa, ayudándome. Mi vecina dice que seguro usted quiere algo a cambio. Carmen lo miró directamente a los ojos. Su vecina está equivocada. Yo no quiero nada de usted. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque cuando cargo a Isabela, por un momento puedo imaginar que Santiago está vivo, y cuando la veo crecer sana, siento que tal vez mi hijo no murió en vano. Esa tarde, cuando Carmen regresó a las 6, encontró a Mateo cocinando. Hice arroz con pollo. No es gran cosa, pero huele delicioso. ¿Puedo quedarme a cenar? Mateo sonrió por primera vez desde que se conocían. Claro. Mientras cenaban, Isabela durmió en el Moisés, al lado de la mesa. Carmen notó que Mateo había limpiado todo el apartamento y se había bañado. ¿Cómo era Lucía?, preguntó Carmen. Los ojos de Mateo se iluminaron. Era maestra de primaria. Siempre decía que quería tener muchos hijos para llenar la casa de risas. Era muy alegre, siempre cantaba mientras cocinaba. Suena como una buena persona. La mejor. Me enseñó a leer bien. Yo solo había terminado la primaria cuando la conocí. ¿Y cómo se conocieron? Llevé mi moto al taller donde trabajaba antes. Ella iba pasando y se me quedó viendo.
Yo pensé que se burlaba de mí porque estaba todo sucio de grasa, pero después me dijo que le gustó cómo trataba la moto, con cuidado. Carmen sonrió. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 8 años, desde que yo tenía 20 y ella 18. Después de cenar, Carmen ayudó a lavar los platos. Sus manos, acostumbradas a manicuras perfectas, se mojaron con agua fría porque no había calentador. ¿No se siente raro estar aquí?, preguntó Mateo. Digo, usted debe tener empleados para estas cosas. Tengo, pero hace años que no lavo platos. Se siente normal. ¿Normal? En mi casa todo es perfecto. Demasiado perfecto. Aquí se siente como un hogar de verdad. Mateo la ayudó a secarse las manos con una toalla. Para mí también se siente diferente cuando usted está aquí. Menos solo. Sus manos se rozaron al pasarle la toalla. Ambos sintieron una chispa, pero la ignoraron. Isabela se despertó llorando. «Le toca la última comida del día», dijo Carmen aliviada por la interrupción. Mientras alimentaba a la bebé, Mateo se sentó en el sofá junto a ella, más cerca que otras veces. «Carmen», dijo suavemente. «Sí, gracias. No solo por ayudar a Isabela, por hacerme sentir que no estoy completamente perdido». Carmen lo miró. En la luz tenue de la sala, Mateo se veía diferente, no solo como un hombre desesperado pidiendo ayuda, sino como alguien que podría importarle. «Usted también me está ayudando a mí», susurró. Se quedaron así, mirándose, mientras Isabela comía tranquila. El aire entre ellos cambió. Ya no eran solo dos extraños unidos por la tragedia. Eran dos personas que se estaban conociendo, que se estaban necesitando. Mateo se acercó un poco más. «Carmen, yo...» Isabela soltó un gemido fuerte y comenzó a llorar otra vez. El momento se rompió. Carmen se concentró en la bebé y Mateo se alejó, confundido por lo que casi había pasado. «Ya es tarde», dijo Carmen cuando Isabela se calmó. «Mejor me voy». «Sí, claro, mañana a las 8, ¿verdad? Ahí estaré». Cuando Carmen se fue, Mateo se quedó despierto hasta muy tarde, preguntándose qué había sentido en ese momento en el sofá, y si Carmen lo había sentido también. 3 meses habían pasado desde el primer encuentro. Isabela ya pesaba 5 kilos y había perdido esa apariencia frágil de bebé prematuro. Los vecinos se habían acostumbrado a ver llegar el BMW plateado 2 veces al día. «Mira nada más», dijo doña María, la vecina de al lado, mientras Carmen subía las escaleras. «Ahí va la madrina rica de Isabela». Carmen fingió no escuchar, pero las palabras la molestaron. Últimamente los comentarios eran más frecuentes. Algunos vecinos la defendían, pero otros murmuraban que Mateo se estaba aprovechando de ella. «Buenos días», saludó al entrar al apartamento. «Carmen, qué bueno que llegaste». Mateo salió de la cocina con Isabela en brazos. «Mira lo que hace ahora». La bebé sonrió al ver a Carmen y extendió sus bracitos hacia ella. «Ya te reconoce». Carmen tomó a Isabela y la cargó. «Hola, mi amor. ¿Cómo está mi princesa?» Mateo observó la escena con una sonrisa. En estos meses, Carmen se había vuelto parte esencial de sus vidas. Ya no solo venía a alimentar a Isabela, se quedaba a desayunar, ayudaba con la limpieza, y algunas tardes hasta cocinaba. «El doctor Vega quiere vernos mañana», dijo Mateo. «Dice que Isabela está creciendo muy bien, pero quiere hacerle unos exámenes». «¿Exámenes para qué?» «Para asegurarse de que no tenga problemas por haber nacido prematura». «Pero son caros». Carmen alimentó a Isabela mientras pensaba. «Yo pago los exámenes». «Carmen, no. Ya has hecho mucho por nosotros». «Mateo, Isabela necesita esos exámenes. No vamos a discutir por dinero. Pero la gente ya está hablando. Dicen que me estoy aprovechando de ti». «¿Y te importa lo que diga la gente?» Mateo se sentó frente a ella. «Me importa lo que pienses tú de mí». Sus ojos se encontraron. En los últimos meses estos momentos se habían vuelto más frecuentes. Miradas que duraban más de lo necesario, roces accidentales que se sentían intencionales. «Yo pienso que eres un buen padre que hace lo que puede por su hija», dijo Carmen suavemente. «¿Solo eso?» Carmen sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué más quieres que piense?» Mateo se acercó más. Isabela dormía entre los brazos de Carmen, ajena a la tensión que crecía entre los adultos.
Quiero que pienses que tal vez lo que está pasando entre nosotros es real. ¿Qué está pasando entre nosotros? Tú lo sabes, Carmen. Lo sientes igual que yo. Carmen lo sabía. Sabía que ya no venía solo por Isabela. Sabía que se levantaba emocionada pensando en verlo. Sabía que cuando él sonreía, su día se volvía mejor. Mateo extendió su mano y acarició la mejilla de Carmen. Carmen, yo... El teléfono de Carmen sonó. Era Paula, su asistente. ¿Diga? Contestó sin moverse de su lugar. Carmen, necesito que vengas urgente. Eduardo está en la oficina. Dice que quiere hablar contigo. Carmen se puso rígida. ¿Eduardo? ¿Qué quiere? No me dijo, pero trae flores y se ve... diferente. Carmen miró a Mateo, que había escuchado la conversación. Ahora voy. Colgó el teléfono. ¿Tu ex esposo? Preguntó Mateo. Sí, no sé qué quiere. Carmen le entregó a Isabela y recogió sus cosas rápidamente. ¿Vienes mañana? Preguntó Mateo. Sí, claro, como siempre. Pero cuando Carmen se fue, Mateo notó que había algo diferente en su voz, algo que le daba miedo. En la oficina de Carmen, Eduardo la esperaba con un ramo de rosas rojas y una sonrisa que ella conocía bien. Llevaba puesto su traje más caro y se había cortado el cabello. Hola, Carmen. ¿Qué haces aquí, Eduardo? Vine a disculparme y a pedirte que me perdones. Carmen se sentó detrás de su escritorio, manteniendo distancia. ¿Después de 3 meses? Necesitaba tiempo para pensar. Me fui a Europa, a la casa de mi hermano en Barcelona, y ahí me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. ¿Cuál error? ¿Culparme de la muerte de Santiago o abandonarme cuando más te necesitaba? Eduardo se acercó al escritorio. Los dos. Carmen, estaba destrozado. No sabía cómo manejar el dolor y lo pagué contigo. Pero ahora entiendo que perdimos a nuestro hijo juntos y deberíamos haber enfrentado esa pérdida juntos. Es muy tarde para eso. No, no lo es. Podemos intentar de nuevo. Podemos tener otro hijo. Carmen sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Otro hijo? Sí. Los doctores dijeron que no hay razón médica para que no podamos. Podemos formar la familia que siempre quisimos. Carmen pensó en Isabela, en sus manitas agarrando su dedo, en su sonrisa cuando la veía llegar. Pensó en Mateo, en cómo la miraba, en el momento que casi habían compartido esa mañana. Eduardo, Carmen, te amo. Sé que la cagué, pero te amo. Volvámonos a casar, hagámoslo bien esta vez. Esa noche Carmen no fue a la casa de Mateo. Le mandó un mensaje diciendo que tenía una emergencia en el trabajo. Mateo tuvo que darle a Isabela leche de fórmula y la bebé lloró más de lo normal. ¿Qué pasa, princesa?, le dijo mientras la cargaba. ¿También extrañas a Carmen? Mateo se quedó despierto hasta muy tarde mirando el techo. Las palabras de Eduardo resonaban en su cabeza, aunque no las había escuchado directamente. Carmen tenía una vida anterior a él, una vida de la que él no formaba parte. Al día siguiente, Carmen llegó tarde y con ojeras. Perdón, no pude venir anoche. ¿Todo bien? Sí, solo cosas del trabajo. Pero Mateo notó que algo había cambiado. Carmen alimentó a Isabela de manera mecánica, sin la ternura de siempre. No se quedó a desayunar y se fue rápido. ¿Carmen?, la llamó antes de que saliera. ¿Sí? ¿Segura que todo está bien? Carmen lo miró y por un momento pareció que iba a decirle la verdad. Pero luego sonrió forzadamente. Todo perfecto. Nos vemos en la tarde. Cuando se fue, Mateo se quedó con una sensación extraña en el pecho, como si algo importante se estuviera acabando y él no supiera cómo detenerlo. Esa tarde, Carmen regresó acompañada de un hombre alto y bien vestido, que se quedó esperando en el carro. ¿Quién es?, preguntó Mateo, aunque ya lo sabía. Es Eduardo, es Eduardo. La palabra esposo había estado a punto de salir, pero Carmen no pudo decirla. Eduardo tocó el claxon 2 veces. Tengo que irme rápido, dijo Carmen mientras alimentaba a Isabela. Eduardo me está esperando. ¿Van a regresar? Carmen no respondió inmediatamente. No lo sé, Mateo, es complicado. Cuando Carmen se fue, Mateo la vio subirse al carro de Eduardo. Los vio discutir algo. Luego Eduardo le tomó la mano y Carmen no la quitó. Mateo cerró la puerta y cargó a Isabela.
Parece que vamos a tener que acostumbrarnos a estar solos otra vez, mi amor. Pero en el fondo, sabía que ya no podía imaginar su vida sin Carmen, y tenía miedo de que ella hubiera decidido que ya no los necesitaba. 2 semanas habían pasado desde que Eduardo regresó. Carmen seguía viniendo a alimentar a Isabela, pero todo era diferente. Llegaba puntual, cumplía con su función y se iba rápido. Las conversaciones largas habían desaparecido. Ya no se quedaba a comer ni ayudaba con las tareas de la casa. Mateo había conseguido trabajo extra los fines de semana en otro taller para comprar más leche de fórmula. Quería depender menos de Carmen, especialmente ahora que era obvio que ella estaba tratando de reconstruir su matrimonio. «Buenos días», saludó Carmen al entrar como todos los días. «Buenos días», respondió Mateo sin mirarla. Carmen notó que había una lata nueva de leche de fórmula en la mesa de la cocina. Era de la marca más cara. «¿Conseguiste trabajo extra?», preguntó mientras tomaba a Isabela. «Sí, los sábados y domingos trabajo en el taller de don Carlos». «No era necesario, yo puedo seguir». «Prefiero hacerlo yo», la cortó Mateo. «Isabela es mi responsabilidad». Carmen sintió el golpe de sus palabras. Alimentó a Isabela en silencio mientras Mateo se preparaba para ir al trabajo. «¿A qué hora regresas?», preguntó cuando él ya estaba en la puerta. «Como a las 7. Pero no te preocupes, ya tienes suficiente leche para toda la tarde. Mateo, yo siempre vengo en las tardes. Ya sé, solo digo que si tienes otros planes no hay problema». Cuando Mateo se fue, Carmen se quedó sola con Isabela. La bebé la miraba con esos ojos azules que tanto le recordaban a Santiago, pero ya no sentía la misma paz de antes. Todo se había complicado. Su teléfono sonó. Era Eduardo. «¿Cómo va todo con la niña?». «Bien. Isabela está creciendo sana. Carmen, hemos hablado de esto. No puedes seguir tanto tiempo con esa familia. Ya hiciste tu buena acción, pero tienes que pensar en nosotros. Eduardo, no puedo abandonar a Isabela de la noche a la mañana. No te estoy pidiendo que la abandones, solo que reduzcas el tiempo que pasas ahí. Una vez al día es suficiente». Carmen sabía que Eduardo tenía razón desde su perspectiva. Si quería darle una oportunidad real a su matrimonio, tenía que poner límites. Pero cada vez que miraba a Isabela, sentía que estaría traicionando algo importante. Esa tarde, cuando regresó a las 6, encontró a Mateo dándole biberón a Isabela. «Ya comió», dijo sin levantar la vista. «Pero si quieres alimentarla un poco más, no hay problema». Carmen se sentó a su lado en el sofá. La distancia entre ellos se sentía como un abismo. «Mateo, ¿podemos hablar?». «¿De qué?». «De nosotros. De lo que está pasando». Mateo siguió viendo a Isabela. «No está pasando nada. Tú viniste a ayudar, yo necesitaba ayuda, eso es todo». «¿Eso es todo?». «¿Qué más puede ser, Carmen? Tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Somos de mundos diferentes». Carmen sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Pero estos meses fueron muy buenos para Isabela, y te lo agradezco. Pero no podemos confundir gratitud con otra cosa. ¿Es gratitud lo que sientes por mí?». Mateo finalmente la miró. Sus ojos estaban llenos de dolor. «Es lo único que puedo permitirme sentir». Carmen entendió. Mateo se estaba protegiendo. Había visto las camionetas caras en las que llegaba últimamente. Había notado los cambios en su comportamiento. Estaba sacando conclusiones. «Mateo, Eduardo y yo...». «No me debes explicaciones de tu vida personal, Carmen». Isabela comenzó a llorar. Carmen extendió los brazos para tomarla, pero Mateo la calmó primero. «Ya está. Ya pasó, mi amor», le susurró a su hija. Ver a Mateo con Isabela siempre derretía el corazón de Carmen, pero ahora también le partía el alma. Se estaba dando cuenta de que los amaba a los dos y que estaba a punto de perderlos. 3 días después, Isabela amaneció con fiebre alta. Mateo la llevó al centro de salud del barrio, pero le dijeron que necesitaba ver a un especialista. «¿Cuánto cuesta la consulta privada?», preguntó Mateo. «200,000 pesos, más los exámenes que el doctor ordene». Mateo sintió que el mundo se le venía encima. Con lo que había ahorrado trabajando extra, apenas tenía 100,000 pesos. Sin más opciones le mandó mensaje a Carmen. «Isabela tiene fiebre alta, necesita especialista, pero no tengo todo el dinero. ¿Puedes prestarme?».
Carmen leyó el mensaje mientras estaba en una cena con Eduardo y sus socios de negocios. Se disculpó y se levantó de la mesa. ¿Qué pasa?, preguntó Eduardo siguiéndola. Isabela está enferma. Tengo que ir. Carmen, es las 9 de la noche. Además, ¿no puede resolver eso solo? Es solo una bebé, Eduardo. Necesita ayuda. Y para eso están los hospitales públicos. No puedes salir corriendo cada vez que esa gente tenga un problema. Carmen se quedó helada. ¿Esa gente? Ya sabes lo que quiero decir. Carmen, estás muy involucrada con esa familia. No es sano. ¿No es sano cuidar de una bebé que necesita ayuda? ¿No es sano que uses a esa bebé para reemplazar a Santiago? Carmen sintió como si Eduardo la hubiera abofeteado. No estoy reemplazando a nadie. ¿En serio? Carmen, llevas 3 meses prácticamente viviendo en esa casa. Ese no eres tú. Tú no eres de las que se involucran tanto con extraños. Tal vez no me conoces tan bien como crees. Carmen tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. Si te vas ahora, va a ser muy difícil que esto funcione entre nosotros, le gritó Eduardo. Carmen se detuvo en la puerta. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy pidiendo que escojas. O nuestra relación o esa obsesión. Carmen lo miró por última vez. No es una obsesión, Eduardo. Es amor. Y si no puedes entender eso, entonces no me conoces para nada. Carmen salió y manejó lo más rápido que pudo hacia Villa Hermosa. Encontró a Mateo caminando de un lado a otro con Isabela en brazos, desesperado. Carmen, gracias por venir. Está muy caliente y no quiere comer nada. Vámonos ahora mismo a la clínica del country. Es la mejor de la ciudad. Pero Carmen, yo no puedo pagar. Yo pago todo. Vámonos. En el camino a la clínica, Isabela lloraba débilmente en los brazos de Carmen. Mateo miraba por la ventana sintiendo impotente. Mateo, dijo Carmen suavemente. Sí, pase lo que pase con nosotros, siempre voy a estar aquí para Isabela. Mateo la miró. ¿Qué quieres decir con pase lo que pase con nosotros? Antes de que Carmen pudiera responder, el teléfono de ella sonó. Era Eduardo. ¿No vas a contestar?, preguntó Mateo. Carmen apagó el teléfono. No, lo que importa ahora es Isabela. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que Carmen había elegido a Isabela, los había elegido a ellos, y por primera vez en semanas se atrevió a tener esperanza. Isabela tuvo que quedarse hospitalizada 3 días. Era una infección en los pulmones, común en bebés prematuros, pero que requería antibióticos intravenosos y observación constante. Carmen no se movió del hospital. Durmió en la silla junto a la cuna de Isabela, comió de las máquinas expendedoras, y solo se bañaba en el baño del hospital cuando Mateo la obligaba. Carmen, vete a casa. Yo me quedo con ella, le decía Mateo cada noche. No, me quedo aquí. Pero tienes tu trabajo, tus restaurantes. Paula puede manejar todo. Isabela me necesita. Mateo observaba cómo Carmen le cantaba bajito a Isabela, cómo conocía exactamente cuándo la bebé tenía hambre o sueño, cómo se alarmaba cada vez que algún monitor sonaba. Era obvio que ya no era solo compasión, era amor de madre. El segundo día, Eduardo apareció en el hospital. Carmen, esto ya es demasiado, dijo al encontrarla despeinada y en la misma ropa del día anterior. Vámonos a casa. No me voy hasta que Isabela esté bien. Carmen, mírate, pareces una indigente. ¿Qué van a pensar tus empleados si te ven así? Mateo, que estaba comprando café en el pasillo, escuchó la conversación y regresó. ¿Algún problema?, preguntó, poniéndose al lado de Carmen. Eduardo lo miró de arriba a abajo. ¿Y tú quién eres? Soy Mateo, el papá de Isabela. Ah, el mecánico. Mira, yo sé que mi esposa te está ayudando con tu hija, pero ya es hora de que aprenda a valerse por sí mismo, ¿no crees? Carmen se levantó de la silla. Eduardo, baja la voz. Estamos en un hospital. Me importa poco dónde estemos. Carmen, esta situación se salió de control. Esa niña no es tu responsabilidad. Isabela es mi responsabilidad porque yo decidí que lo fuera, dijo Carmen firmemente. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? ¿Qué matrimonio, Eduardo? Tú me abandonaste cuando más te necesitaba.
Pero regresé, y estoy tratando de arreglar las cosas. Mateo se sentía incómodo siendo testigo de la discusión, pero no quería alejarse de Isabela. Carmen, dijo Eduardo bajando la voz, ¿vas a tirar todo lo que construimos por un capricho? No es un capricho, respondió Carmen. Es amor. Amo a esta bebé y... Carmen se detuvo dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿Y qué? Preguntó Eduardo. Carmen miró a Mateo, que la observaba intensamente. Y amo a su papá también. El silencio en la habitación fue total. Eduardo se quedó boquiabierto. Mateo sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. E Isabela eligió ese momento para llorar. ¿Qué dijiste? Preguntó Eduardo. Lo que escuchaste. Me enamoré de ellos. De los dos. Eduardo se acercó a Carmen, furioso. ¿Te acostaste con este tipo? Eduardo, por favor. Respóndeme. ¿Te acostaste con el mecánico? Mateo se interpuso entre Eduardo y Carmen. Oiga, respete a Carmen. Y baje la voz. Hay otros pacientes. Tú me vas a decir qué hacer, ella es mi esposa. Ex-esposa, corrigió Carmen. Y Mateo tiene razón, estás haciendo un escándalo. Eduardo se quedó viendo a Carmen como si no la conociera. Increíble. La millonaria Carmen Mendoza, revolcándose con un mecánico de barrio. ¿Sabes lo que va a decir la gente? Me importa nada lo que diga la gente. ¿Y tus restaurantes? Tu reputación, todo lo que trabajaste para construir? Lo construí para ser feliz, y soy más feliz aquí, en este hospital, cuidando a Isabela, que en todos los eventos sociales a los que me llevaste. Eduardo miró a Mateo con desprecio. ¿Y tú qué? ¿Vas a vivir de ella? ¿Eso era tu plan desde el principio? Mateo se controló para no golpearlo. Yo no le pedí nada a Carmen. Ella decidió ayudarnos. Claro, qué conveniente. Un mecánico pobre con una bebé enferma, y aparece una millonaria solitaria, como sacado de una telenovela. Eduardo, ya basta, dijo Carmen. Vete. Ahora. Me voy, pero esto no se queda así, Carmen. Tenemos propiedades juntos, negocios. No puedes simplemente huir de tu vida real. Esta es mi vida real. Todo lo demás era una actuación. Cuando Eduardo se fue, Carmen y Mateo se quedaron en silencio. Isabela había vuelto a dormirse, pero la tensión en el aire era palpable. Carmen, dijo Mateo finalmente. ¿Sí? ¿Lo dijiste en serio? ¿El qué? ¿Que me amas? Carmen se sentó en la silla y se cubrió la cara con las manos. Lo siento. No debí decirlo así. Eduardo me sacó de quicio y... ¿Pero es verdad? Carmen lo miró a los ojos. Sí, es verdad. Me enamoré de ti, Mateo. Me enamoré de cómo amas a Isabela, de cómo trabajas tan duro por ella, de cómo me haces sentir cuando estoy contigo. Me enamoré de la vida que tenemos juntos. Mateo se acercó y se arrodilló junto a su silla. Carmen, yo también te amo. Llevo semanas tratando de negarlo, porque pensé que tú volverías con Eduardo. Pensé que yo no tenía nada que ofrecerte. ¿Nada que ofrecerme? Mateo, tú me diste una familia, me diste propósito, me diste amor verdadero. Mateo tomó las manos de Carmen. Pero Eduardo tiene razón en algo. Somos de mundos muy diferentes. ¿Y eso qué importa? El amor no entiende de clases sociales. Pero la vida real sí. Carmen, tú eres millonaria. Yo apenas gano para vivir. El dinero se puede compartir, el amor verdadero es lo difícil de encontrar. Mateo se levantó y la besó suavemente. Fue su primer beso real, sin interrupciones, sin miedos. Un beso que sabía a café de hospital y a lágrimas de alivio. Te amo, Carmen Mendoza, susurró contra sus labios. Y yo te amo a ti, Mateo Herrera. Isabela se movió en su cuna, como si hubiera sentido el cambio en el ambiente. Carmen y Mateo se acercaron a ella, tomados de la mano. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Mateo. No lo sé, pero lo que sea que pase, lo enfrentamos juntos, los tres. Al día siguiente, Isabela ya estaba lo suficientemente bien para irse a casa. El doctor Vega felicitó a Carmen y Mateo por cuidarla tan bien. Es raro ver padres tan dedicados, comentó. Esa bebé es muy afortunada de tenerlos. Carmen y Mateo se miraron. El doctor había asumido que eran pareja, y por primera vez
Ninguno de los dos lo corrigió. Cuando llegaron al apartamento, Carmen ayudó a acomodar a Isabela en su cuna. Se quedó a hacer el almuerzo, a ordenar un poco, a simplemente estar ahí. «Carmen», dijo Mateo mientras preparaban la comida juntos. «¿Sí? ¿De verdad quieres esto? ¿Una vida aquí conmigo e Isabela?» Carmen dejó de picar las verduras y lo miró. «Mateo, en estos meses he sido más feliz que en todos los años anteriores. Cuando estoy aquí siento que estoy donde debo estar. Pero tu trabajo, tu casa... Mi trabajo puede seguir funcionando. Y esa casa nunca fue un hogar. Esto sí». Mateo la abrazó por la espalda mientras ella cocinaba. «Entonces, quedémonos aquí. Construyamos algo nuestro». Carmen se recargó en él. «¿Estás seguro de que me quieres en tu vida? Con todo lo complicado que puede ser. Carmen, sin ti e Isabela, mi vida no tiene sentido. Con ustedes, todo es posible». Esa noche, por primera vez, Carmen se quedó a dormir. En el sofá, porque quería estar cerca por si Isabela necesitaba algo durante la noche, pero principalmente porque ya no quería estar en ningún otro lugar que no fuera junto a ellos. Cuando Mateo se despertó a medianoche para ver cómo estaba Isabela, encontró a Carmen dormida en el sofá con una sonrisa en los labios. Por primera vez en meses, Mateo se durmió sin preocupaciones. Su familia estaba completa. 6 meses después, la vida había tomado un ritmo perfecto. Carmen había instalado una oficina pequeña en el apartamento de Mateo para manejar sus restaurantes desde ahí. Isabela ya tenía 10 meses. Gateaba por todas partes y decía «mamá» mirando a Carmen, lo que la hacía llorar de felicidad cada vez. Mateo había aceptado finalmente que Carmen invirtiera en un taller propio para él, pero como socios iguales. Herrera en Mendoza Automotriz se había vuelto el taller más confiable del barrio, donde Mateo arreglaba carros a precios justos y Carmen manejaba la parte administrativa. Una mañana, mientras desayunaban los tres juntos como cada día, Mateo se puso nervioso. «Carmen, ¿quieres ir al parque con Isabela esta tarde?» «Claro». «Pero ¿por qué tan formal? Siempre vamos al parque». «Solo...» quería asegurarme. Carmen notó que algo raro pasaba. Mateo había estado extraño toda la semana, como si planeara algo. Esa tarde, caminaron hasta el parque que quedaba cerca del apartamento. Era el mismo lugar donde Carmen había visto a Mateo por primera vez cuando llegó al barrio, buscando su dirección. «¿Te acuerdas del primer día que vine aquí?», preguntó Carmen mientras empujaba a Isabela en el columpio. «Claro, pensé que te ibas a arrepentir y que nunca más te volvería a ver. ¿Y ahora qué piensas?» Mateo se puso detrás de ella y la abrazó. «Ahora pienso que fue el día que mi vida realmente comenzó». Isabela se reía en el columpio, aplaudiendo con sus manitas gorditas. Otras familias jugaban alrededor, y algunos vecinos saludaban a Carmen y Mateo como si fueran parte natural del barrio. «Carmen», dijo Mateo de repente serio. «Sí, necesito decirte algo». Carmen dejó de empujar el columpio y se volteó hacia él. «¿Qué pasa? ¿Todo bien?» Mateo respiró profundo y se arrodilló frente a ella. De su bolsillo sacó una pequeña caja. «Carmen Mendoza, sé que no puedo darte lujos ni viajes caros. Sé que este anillo no vale ni una fracción de lo que tú te mereces». Carmen se tapó la boca con las manos, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a salir. «Pero lo hice yo mismo, en el taller, pensando en ti cada minuto que le trabajé», continuó Mateo. «Carmen, te casarías conmigo. Serías oficialmente la mamá de Isabela y construirías una familia conmigo». Carmen estaba a punto de responder cuando escuchó voces conocidas acercándose. «Ahí están. Carmen, Carmen». Era Paula, su asistente, corriendo hacia ellos con 2 hombres que Carmen reconoció inmediatamente. Reporteros de televisión. «¿Qué está pasando?», preguntó Carmen alarmada. Paula llegó sin aliento. «Carmen, perdón, pero alguien filtró la historia a los medios. Saben todo sobre ti y Mateo, sobre Isabela». Uno de los reporteros se acercó con una cámara. «Señora Mendoza, ¿es cierto que dejó a su esposo millonario por un mecánico? ¿Puede confirmar que está viviendo en este barrio popular?» Carmen se sintió mortificada. Miró a Mateo, que seguía arrodillado con el anillo en la mano, confundido por lo que estaba pasando. «¿Usted organizó esto?»,
le preguntó el reportero a Mateo. Planeó la propuesta para que la grabáramos. Carmen vio el horror en los ojos de Mateo. Él pensó que ella había organizado todo como un truco publicitario. Carmen, yo nunca... comenzó a decir Mateo levantándose. Mateo, no, gritó Carmen. Yo no sabía nada de esto. Pero ya era demasiado tarde. Más reporteros llegaban, algunos vecinos se acercaban curiosos, y las cámaras grababan todo. En lugar de esconderse o negar la situación, Carmen tomó una decisión. Se acercó a Mateo, tomó su mano con el anillo y habló fuerte para que todos escucharan. Sí, amo a este hombre. Sí, amo a su hija como si fuera mía. Y sí, voy a casarme con él porque es el amor de mi vida. ¿Algún problema con eso? Los reporteros se quedaron callados por un momento, sorprendidos por su honestidad directa. Mateo la miró con admiración total. Carmen no se había escondido de las cámaras, no había negado su relación. Al contrario, la había defendido públicamente, sin importar lo que pensara la gente de su clase social. ¿Eso significa que sí?, preguntó Mateo, sonriendo. Claro que sí, respondió Carmen, y se besaron mientras las cámaras grababan y los vecinos aplaudían. Isabela, que había estado viendo todo desde el columpio, gritó, ¡Mamá!, y extendió sus bracitos hacia Carmen. El video se volvió viral en menos de 2 horas. Amor sin Crisis trending en todas las redes sociales. Los comentarios fueron mezclados. Algunos criticaron a Carmen por rebajarse, pero muchos más celebraron su valentía para seguir su corazón. Esa noche, en el apartamento, Carmen, Mateo e Isabela vieron las noticias juntos. La empresaria millonaria Carmen Mendoza sorprendió al país al comprometerse públicamente con Mateo Herrera, un mecánico del barrio Villa Hermosa. Leyó el presentador. La pareja se conoció cuando Herrera pidió ayuda en redes sociales para alimentar a su hija Isabela, cuya madre murió en el parto. «Apaga eso», dijo Carmen. «Ya no importa lo que digan». Mateo apagó la televisión y se sentó junto a ella. «Carmen, ¿estás segura de que no te vas a arrepentir? Ahora todo el país sabe de nosotros». Carmen miró el anillo en su mano. Era simple, hecho de metal del taller, con una pequeña piedra que Mateo había encontrado y pulido él mismo. Era el anillo más hermoso que había visto en su vida. «Mateo, llevo meses siendo más feliz aquí contigo que en todos mis años anteriores. La única cosa de la que me arrepentiría es de haber tardado tanto en decirte que te amo». Se besaron mientras Isabela jugaba en el suelo con sus juguetes, ajena al revuelo que había causado su familia en todo el país. Al día siguiente, cuando Carmen llegó a sus restaurantes, encontró a sus empleados esperándola con una sorpresa. Habían decorado todo con globos y carteles que decían «Felicidades, jefa». «¿No están molestos por el escándalo?», preguntó Carmen. «¿Moletos?», dijo Andrés, su chef principal. «Jefa, llevamos años viéndola trabajar sin parar, siempre sola. Nunca la habíamos visto tan feliz como estos últimos meses. Además», agregó Lucía, la gerente, «las reservaciones se dispararon. Todo el mundo quiere venir a los restaurantes de la mujer que siguió su corazón». Carmen sonrió. Todo estaba saliendo mejor de lo que había imaginado. Esa tarde, cuando regresó al apartamento, encontró a Mateo trabajando en la computadora. «¿Qué haces?» «Viendo diseños para ampliar el taller. Con toda la publicidad, han llegado muchos clientes nuevos». Carmen se sentó a su lado. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?» «¿Qué?» «Que nada de lo que realmente importa ha cambiado. Sigue siendo el mismo hombre del que me enamoré. Isabela sigue siendo la bebé más hermosa del mundo, y yo sigo siendo la mujer más afortunada por tenerlos». Mateo la besó. «Te amo, futura señora Herrera». «Y yo te amo a ti, futuro señor Mendoza Herrera». Se rieron juntos mientras Isabela gateaba hacia ellos, lista para ser parte del abrazo familiar. La historia de amor que había comenzado con una publicación desesperada en Facebook se había convertido en algo que inspiraba a miles de personas en todo el país. Pero para Carmen, Mateo e Isabela, lo único que importaba era que habían encontrado el amor verdadero en el lugar menos esperado, y que iban a ser una familia para siempre. 2 años después, el sol de la mañana entraba por las ventanas del apartamento, que ahora se había convertido en 2 apartamentos unidos,
después de que Carmen comprara el de al lado. Isabela, de casi 3 años, corría por la sala persiguiendo a Max, el perro que habían adoptado del refugio del barrio. «¡Mamá Carmen! ¡Max se comió mi muñeca!», gritó Isabela con su vocecita clara. Carmen salió de la cocina, con su vientre de 6 meses de embarazo claramente visible bajo su vestido suelto, y se agachó para revisar el juguete. «No se la comió, mi amor. Solo la baboseó un poquito. Ven, la limpiamos». Isabela abrazó a Carmen por las piernas. «¿Mi hermanito ya está listo para salir? Faltan 3 meses todavía, princesa. ¿Y va a tener los ojos azules como yo? No sabemos. Tal vez tenga los ojos café como papá Mateo». Isabela había empezado a llamar papá Mateo a Mateo y mamá Carmen a Carmen de forma natural, después de que Carmen la adoptara legalmente 6 meses atrás. En los papeles oficiales, Isabela ahora se llamaba Isabela Herrera Mendoza. Mateo entró por la puerta principal, con su uniforme de trabajo que ahora decía gerente general, en lugar de solo su nombre. «¡Papá!», gritó Isabela corriendo hacia él. Mateo la cargó y la besó en la frente. «Hola, mi amor. ¿Cómo se portó hoy?» «Bien, pero Max se comió su muñeca», dijo Isabela muy seria. Carmen se acercó y besó a Mateo. «¿Cómo estuvo el día en el taller?» «Increíble. Terminamos el Mercedes de don Fernando y llegaron 3 clientes nuevos. Creo que necesitamos contratar otro mecánico». Herrera y Mendoza Automotriz se había convertido en el taller más exitoso de la zona. Atendían desde carros populares hasta vehículos de lujo, siempre con la filosofía de precios justos y trabajo honesto que Mateo había establecido desde el principio. «¿Y tú qué tal? ¿Cómo van los planes para el nuevo restaurante?», preguntó Mateo, poniendo su mano en el vientre de Carmen. «Paula ya encontró el local perfecto en el centro. Va a ser nuestro primer restaurante familiar, con área de juegos para niños». Carmen había expandido su negocio, pero ahora se enfocaba en restaurantes familiares y populares. Sus 5 restaurantes originales seguían funcionando, pero los 3 nuevos estaban ubicados en barrios trabajadores y ofrecían comida casera a precios accesibles. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Mateo con una sonrisa misteriosa. «Martes», respondió Carmen confundida. «Hace exactamente 2 años que nos comprometimos en el parque». Carmen sonrió. «¿En serio? No me había dado cuenta. Por eso pensé que podríamos celebrar. Doña María va a cuidar a Isabela esta tarde. ¿Y qué vamos a hacer? Ir al parque». «Como una cita normal». Carmen se rió. «Me encanta que después de 2 años de casados y con una hija y otro bebé en camino, todavía me invites a citas». «Siempre te voy a invitar a citas, señora Herrera Mendoza». Esa tarde dejaron a Isabela con doña María y caminaron tomados de la mano hacia el parque. Carmen ya no podía usar tacones por el embarazo, pero se sentía más hermosa que nunca, en sus tenis y vestido de maternidad. «¿Te acuerdas de lo nerviosa que estaba el día que vine por primera vez a este barrio?», preguntó Carmen mientras se sentaban en la misma banca donde se habían comprometido. «¿Nerviosa? Te veías muy elegante y segura. Por fuera. Por dentro estaba aterrada. No sabía si estaba haciendo lo correcto. ¿Y ahora? ¿Sabes si hiciste lo correcto?». Carmen miró alrededor. Vio a los niños jugando, a las familias compartiendo, a los vecinos que ahora la saludaban como si hubiera vivido ahí toda la vida. «Ahora sé que fue la mejor decisión de mi vida». Un grupo de niños reconoció a Carmen y se acercó corriendo. «Señora Carmen, señora Carmen», gritaron varios a la vez. Carmen había establecido una beca de estudios para los niños del barrio y siempre llevaba dulces cuando salía a caminar. «Hola, mis amores». «¿Cómo están? Mi mamá dice que usted va a tener otro bebé», dijo Sofía, una niña de 5 años. «Es cierto. En 3 meses. ¿Va a ser niño o niña?», preguntó Juanito. «Es sorpresa. Pero Isabela ya está emocionada de ser hermana mayor». Los niños se quedaron platicando con ellos un rato antes de seguir jugando. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida?», preguntó Mateo. «¿Qué?». «Que es real. No es perfecta, pero es real. Tenemos problemas normales, discutimos por cosas tontas, nos preocupamos por el dinero aunque ya no sea un problema tan grande. Es una vida normal. ¿Y eso te gusta?». «Me encanta.
Antes de conocerte, mi vida era sobrevivir día a día. Ahora tenemos planes, sueños, una familia. Carmen puso su cabeza en el hombro de Mateo. ¿Sabes qué me dijo Isabela ayer? ¿Qué? Que quiere ser mecánica como tú y tener restaurantes como yo cuando sea grande. Mateo se rió. ¿En serio? Sí, yo. Y que quiere vivir en esta casa para siempre, para estar cerca de todos sus amigos. ¿Y tú qué le dijiste? Que puede ser lo que quiera, pero que lo más importante es que sea feliz y que ayude a los demás. Cuando regresaron a casa, encontraron a Isabela dormida en el sofá de doña María, con Max acurrucado a sus pies. Se durmió viendo las noticias, dijo doña María. Estaban hablando de ustedes otra vez. ¿Otra vez? Preguntó Carmen. Sí, algo sobre que van a hacer una película de su historia de amor. Carmen y Mateo se miraron y se rieron. ¿Una película? Dijo Mateo. ¿Quién va a querer ver una película sobre un mecánico y una empresaria? Mucha gente, aparentemente, respondió doña María. Su historia le da esperanza a las personas, les enseña que el amor verdadero existe. Cuando doña María se fue, Carmen y Mateo se quedaron viendo dormir a Isabela. ¿Crees que vamos a ser buenos padres del bebé que viene? Preguntó Carmen poniendo su mano en su vientre. Mira a Isabela, ya somos buenos padres. Pero ella llegó a nosotros ya grandecita. Este bebé va a ser nuestro desde el primer día. Carmen, no importa de dónde vengan nuestros hijos o cuándo lleguen a nosotros. Lo que importa es cuánto los amamos. Carmen sonrió. ¿Sabes qué espero? ¿Qué? Que cuando nuestros hijos sean grandes, nos vean como el ejemplo de que vale la pena luchar por el amor verdadero. Que no importa de dónde vengas o cuánto dinero tengas, lo que importa es el tamaño de tu corazón. Mateo cargó a Isabela con cuidado para llevarla a su cama. Creo que ya les estamos enseñando eso. Esa noche, mientras los tres se acurrucaban en la cama grande, Isabela había insistido en dormir con ellos porque el bebé necesitaba conocer a toda la familia. Carmen pensó en todo lo que había cambiado. 2 años atrás era una mujer exitosa pero vacía, casada con alguien que no la entendía, sin esperanza de ser madre. Ahora era una esposa feliz, madre de una niña hermosa, esperando otro bebé, y rodeada de una comunidad que la había adoptado como parte de su familia. Todo había empezado con una publicación desesperada en Facebook, y un corazón lo suficientemente valiente para responder. «Te amo», le susurró a Mateo en la oscuridad, «y yo te amo a ti». «A ustedes 3», respondió él, poniendo su mano sobre su vientre. Isabela se movió entre ellos y murmuró algo dormida que sonó como familia. Carmen cerró los ojos, sabiendo que había encontrado todo lo que siempre había buscado, sin saber que lo buscaba: un hogar de verdad, una familia elegida por amor, y la prueba de que los finales felices sí existen cuando tienes el valor de luchar por ellos. En el barrio Villa Hermosa, en un apartamento lleno de risas, juguetes y sueños cumplidos, la familia Herrera Mendoza dormía tranquila, sabiendo que el amor había vencido todas las barreras y que su historia de amor seguiría escribiéndose día a día, con la sencillez y la profundidad de las cosas realmente importantes. Y en algún lugar de la ciudad, otra persona desesperada tal vez estaba escribiendo una publicación pidiendo ayuda, sin saber que alguien con el corazón abierto podría responder y cambiar su vida para siempre. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Aparece cuando menos lo esperas, en la forma que menos imaginas, y transforma todo en algo hermoso.